Welcome to a new episode of Lo Dijeron, They Said It, an originally produced podcast from the Office of Global Perspective. I'm Dr. Fernando Rivera, professor of sociology and director of the Puerto Rico Research Hub here at the University of Central Florida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Dijeron, un podcast de la Oficina de Perspectivas Globales. Yo soy el Dr. Fernando Rivera, profesor de sociología y director del Puerto Rico Research Hub aquí en la Universidad Central de la Florida. Comenzamos el tema hoy y vamos a tirarnos un poquito bilingüe dentro de esta conversación, pero our guest today is Dr. José Lee Borges, Assistant Professor of History at the Department of Social Sciences at the University of Puerto Rico, Mayagüez Campus, and he's the acclaimed author of Los Chinos en Puerto Rico and Chinos PR. He comes from a richly multicultural immigrant family with a Chinese father and a Cuban mother. He holds a PhD in philosophy and letters, specializing in history from the University of Puerto Rico Rio Piedra campus, and his areas of study, research, and expertise include migratory movements, social and cultural history, transnationalism, and acculturation. Así que te damos la bienvenida a Lo Dijeron al Dr. José Lee Borges. Saludos. Thank you for the invitation. Fernando, it's a pleasure for me to be here. Un placer para mí estar aquí. De verdad que muy contento compartir algunas ideas y sobre mis investigaciones y los research que he hecho sobre la comunidad china en Puerto Rico y el Caribe. Perfecto. Pues mira, vamos a comenzar. Obviamente, ¿cómo tú llegaste a esta área de investigación y qué fue lo que te atrajo dentro de todo esto, de llegar al punto de estudiar la comunidad y pues hacer un PhD y escribir un libro y tener esta línea de investigación? Pues yo creo que eso viene desde mi familia. Mi papá era chino y mi mamá era cubana, y yo me crié en esa ambivalencia entre lo que mi papá me contaba de China y mi mamá me contaba de Cuba, y prácticamente me crié en Puerto Rico, así que usted ya se puede imaginar. Eh, y siempre me interesó mucho, ¿verdad? Las historias que ellos habían vivido, y ahí comencé eh, a investigar más sobre los cubanos, sobre los chinos. Y cuando estaba haciendo la maestría en historia, muchos profesores me hablaban de un caso bien interesante en Puerto Rico, de los chinos que supuestamente habían trabajado en la construcción de la carretera central. Y ese dato aparecía en muchos libros de historia. Pero el dato estaba ahí sin explicación. Nadie sabía por qué habían llegado esos chinos, por qué eran confinados. Los describían como confinados que habían llegado de Cuba a trabajar en la carretera central, pero el dato estaba ahí. Hasta mi director de tesis, Fernando Picó, me dice, pero José, el dato está ahí, pero nadie se ha dedicado a investigar por qué llegaron. Y ahí entonces, cuando termino mi maestría en historia, que trabajé otro tema sobre República Dominicana y el imperialismo, ahí digo, pues tengo que entonces, como diría Ricky Martin, una asignatura pendiente. Ajá. Y ahí comencé a investigar sobre estos chinos confinados, que se hablaba tanto en algunos libros, pero que no había explicación. Y ahí entonces arranqué y dije, esto se parece mucho a lo que mi familia ha hecho, chinos que venían de Cuba, mi mamá era cubana, mi papá era chino, y ahí entonces me metí al archivo a investigar. Pues háblanos de ese proceso, ¿no? Y como que de tu experiencia personal, ves esta como que línea de investigación que quieres profundizar y entonces ahora el proceso. Sí. ¿Cómo yo investigo todo este tipo de cosas? Inclusive que Fernando Picó te está diciendo, pues mira, no hay mucha información, mete mano y vamos a ver qué encuentras. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, interesantísimo. Yo me lo disfruté grandemente. Fernando Picó había investigado una historia sobre los presidiarios y se había metido al archivo, y ahí había encontrado algunos confinados chinos. Y me dice, mira José, yo encontré unos cuantos, están en estas cajas, pero hay sobre 500 cajas. Así que tienes que buscar ahí en esas 500 cajas a ver cuántos chinos aparecen. Y yo pues hice lo que él me dijo, comencé a buscar caja por caja. Identifiqué 350 confinados que habían llegado de Cuba a Puerto Rico. La mayoría, casi todos, por decirlo así, fueron parte fundamental de la construcción de la carretera central, que es esa carretera que construyó España desde el viejo San Juan hasta Ponce.
con la idea de unir el norte con el sur, que para muchos ingenieros de la época fue la mayor obra de construcción después del Morro y de las fortificaciones. Lo más grande que hizo España fue esa carretera central, que todavía existe y que todo el mundo más que menos la conoce, lo que le llaman la carretera vieja de Cagua y todo eso. Y entonces, buscando esos expedientes, que estuve años identificando esas cajas para ver cuántos de estos confinados habían llegado, encontré 350 confinados. Y lo curioso es que estos confinados llegan de Cuba, todos acusados de homicidio. En Cuba habían llegado entre 1850 y 1860 como mano de obra en la hacienda azucarera. Ya se estaba aboliendo la esclavitud y todo eso, y entonces países como Inglaterra, Francia, Portugal estaban buscando mano de obra sustituta, y ahí entonces contratan a muchos de estos chinos directamente desde Cantón, Macao. Ellos firmaban unos contratos, podía variar en el Caribe. En el caso de Cuba eran contratos de 8 años. Entonces le prometían villas y castillas allá en China cuando firmaban esos contratos. Tristemente, ellos firmaban los contratos y muchas veces no sabían leer ni escribir, o sea que estaban firmando algo sin saber. Sí, que no sabían qué es en lo que se estaban metiendo. Correctamente. Y allá le vendían muchísimos sueños de que iban a un país en América a trabajar, y que le iban a pagar un salario mensual, que le iban a dar ropa, que le iban a dar comida. Entonces ellos allá, como eran campesinos pobres, pues pensaban que después de 8 años iban a regresar a su villa en Cantón con mucho dinero, y se aventuraban ese viaje. Solamente a Cuba, para que usted tenga una idea, de 1847 a 1873 llegaron casi 150.000 de estos Sí, que es chinos. un número significativo Un número en esa época, sí. significativo, correctamente, y en el poco tiempo. Y entonces cuando llegan a Cuba y comienzan a trabajar en esta hacienda, los amos comienzan a tratarlos casi como si fueran esclavos. No le comienzan a cumplir sus contratos, no les pagaban. Inclusive dentro de las mismas haciendas estaban los capataces, los contramayorales, y comienzan a extorsionar a estos chinos. Como sabían que algunos tenían dinero, pues entonces le decían, dame dinero, si no te pongo a trabajar más, o no te doy comida. Y muchos de ellos buscan justicia, van a las cortes, les reclaman, ¿verdad?, que no están cumpliendo sus contratos. Pero estos dueños de hacienda azucarera y estos capataces, pues se la ingenia para seguir abusando de ellos, y muchos terminan cometiendo homicidios contra los dueños de la hacienda, contra los contramayorales. Inclusive algunos cometen homicidios contra las personas esclavizadas, porque también se aprovechaban de ellos, y terminan presos. Ujú. Terminan presos, y entonces en el caso de la justicia de Cuba, pues para intimidar a los demás chinos, pues, les dicen, van presos 10 años con 2 años de retención fuera de Cuba, y no pueden regresar aquí. Y muchos entonces terminan llegando a Puerto Rico, que hacía falta mano de obra para trabajar en la carretera central. Lo triste es, Fernando, que muchos de estos chinos terminan cumpliendo 20 y 25 años de condena, Wow. cuando se suponía que terminaran en 10, 12 años. Sí, y que fíjate, esas historias que cuentan, ¿no? Que narra, es bien similares a veces lo que está pasando aún hoy en día, ¿no? Que vemos esos casos de otros grupos Inmigrantes. inmigrantes que vienen acá y pues no confían en la policía, no confían en sus patrones, porque hay ese proceso de extorsión. Pues mira, en toda esa investigación, y una de las cosas que yo aprecié cuando leí el libro, ¿no? De que había como que Juan primero, Juan segundo, Juan tercero, ¿no? Yo siempre estaba curioso de por qué hay gente ya que se llama segundo o en Puerto Rico, ¿no? Que es un nombre no tan común, pero lo hay por ahí, ¿no? Existe. Ver todo este tipo de cosas. ¿Algún tipo, cuando hiciste la investigación, algo que te sorprendió que tú no esperabas encontrar? Bueno, sí, interesantísimo. En el caso de Puerto Rico, muchos de estos confinados, cuando terminan su condena, se quedan en Puerto Rico. Algunos regresan a Cuba, aunque se suponía que no podían, pero algunos regresan. Inclusive hay un caso bien triste de un confinado que ha acusado allá en Cuba, termina su condena aquí, estuvo casi 15 años cuando digo aquí, ¿verdad? Me refiero a Puerto Rico. Y entonces lo mandan a Cuba a terminar de cumplir su contrato allá. O sea, que él no se libró del contrato, y
y después de cumplir 15 años de condena, tener que regresar a la misma hacienda donde lo acusaron. Un caso bien triste, ¿verdad? Entonces, muchos de estos chinos terminan de cumplir su condena en Puerto Rico y se quedan a vivir en Puerto Rico. Y muchos terminan casándose con mujeres de la isla, de Coamo, de Calley. Un caso bien interesante fue uno de estos confinados que termina de cumplir su condena, se queda en Calley, de apellido Lucas John, y llegó a tener 10 hijos con dos mujeres distintas y muchos de esos hijos, ¿verdad? Tuvieron hijos y todavía hay gente en Calle que conoce de este caso de este chino que después se dedicó a la industria del tabaco, fue comerciante, hizo de todo. Y entonces yo le digo a mis estudiantes y lo presento en el libro, uno va a Puerto Rico y uno de los apodos más comunes es el chino. Ajá. Y entonces, pues, tú vas a cualquier barrio, el mecánico se llama el chino y cuando tú lo ves tiene los ojos rasgados. Y yo me pregunto, ¿será coincidencia o será que algunos de estos vienen, verdad? O son parte de esa generación de chinos confinados que se quedaron en Puerto Rico, en Coamo, Calle y Barceloneta. Yo identifiqué a muchos de estos por el censo, que entonces no solamente heredan los rasgos asiáticos chinos, sino también el apellido, como usted acaba de decir. Muchos de estos confinados cuando llegan a Puerto Rico vienen con nombres de Cuba, nombres cristianizados, Antonio, Pedro, pero sin esa hacienda ya había un Antonio, pues entonces le ponían el apellido primero, segundo, tercero, y si cuando llegaban al presidio de Puerto Rico también había un chino con ese nombre, pues entonces yo llegué a encontrar José Quinto, Alejo Sexto, y todavía algunos de esos apellidos existen en Puerto Rico y en otras partes del Caribe. No, no, entonces, o sea, una de las cosas que también yo creo que la aportación de tu investigación, ¿no? Es que esto no fue como que algo temporero, que estuvieron los chinos por 6 meses dentro de todo eso, ¿no? Y pues, como estabas afirmando, ¿no? Hay como que una herencia mayor y un legado de parte de la comunidad china en Puerto Rico que va un trasfondo de casi 200 años o más, ¿no? ¿Qué son otros, fuera de que usualmente, pues sabemos que están los restaurantes y todo este tipo de cosas, pero aquí mencionaste otros tipos de actividades, otros tipos de cosas? ¿Qué fue que descubriste en el libro sobre ese impacto a la comunidad? Sí, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los restaurantes, muchos de estos chinos, curiosamente, cuando terminan de cumplir su condena, se quedan en el área San Juan y ya van estableciendo fondas de comida. O sea, que en Puerto Rico podemos decir que hay negocios de comida, propiedades chinos del siglo XIX. 3 siglos, como usted acaba de decir. Siglo XIX, siglo XX, siglo Wow. XXI. Algunos se dedicaron a otras labores de construcción. Algunos llegaron a trabajar como jardineros de la fortaleza. Algunos llegaron a ser hasta cocineros del obispo en el siglo XIX, siglo XX. Uno de los cocineros favoritos del obispo era chino en Puerto Rico para ese periodo. Eh, Hoy en día, ¿verdad? Pues se dedican a mayormente restaurantes, pero también hay otras industrias, supermercados. Algunos chinos trabajan también en el área de la construcción. En el caso de Puerto Rico actualmente, muchos restaurantes chinos que se remodelan o se reconstruyen tienen a propios miembros de la comunidad china que se dedican a hacer eso. O sea, que se han dedicado a muchas cosas en la isla, además de los restaurantes. No, tú sabes, uno de nuestros enfoques de investigación es desastres, ¿no? O sea, no me puedo, no te puedo dejar de preguntar, ¿no? Creo que una de las ediciones que ha tenido el libro, ¿no? Ya va por la cuarta o quinta edición. Cuarta edición, Cuarta correcto. edición para que vean el impacto que ha tenido, ¿no? El libro. Mencionaste sobre la comunidad china y el huracán María. Si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, el huracán María fue bien fuerte para la comunidad china y creo que es un tema que no se ha estudiado a profundidad. Eh, Antes del huracán María, en Puerto Rico había más de 600 restaurantes chinos. Con el huracán María, pues el número bajó, estuvo por los 400, después subió, ahora mismo hay como 500, pero muchos restaurantes chinos cerraron después del huracán María, igual que otros comercios en la isla, ¿verdad? No estoy diciendo que fue un caso particular, pero muchos chinos siguieron operando. Mucha gente me dice, mire, profesor, después del huracán, los primeros que abrieron fueron los restaurantes chinos. Y esa es la realidad, ¿verdad?
Ellos se prepararon como pudieron, pero rápidamente comenzaron a operar. Muchas de sus estufas son de gas, o sea que no necesitaban electricidad. Muchos miembros de la comunidad china me dijeron, pues, yo tengo pérdida, pero tengo que dar servicio a mis clientes. Aquí no solamente yo estoy para generar dinero, en momentos como estos, ¿verdad? Tengo que operar, muchos dieron comida de gratis, y me consta, y yo lo pude ver, y son cosas, ¿verdad? Que a veces no salen en las noticias, pero estuvieron ahí, estuvieron en la comunidad. Tengo amistades que me dijeron, mira, no había TH, no había servicio, yo no tenía efectivo, y fui a los chinos y ellos ni me cuestionaron, me dieron la comida y me dijeron, cuando tú puedas, pues pasa y paga. Y yo creo que son cosas, ¿verdad? Que hay que reconocer que la comunidad china está bien, ¿verdad? Visible en Puerto Rico mediante sus restaurantes. Y aunque la gente piensa que son restaurantes, pero ya los restaurantes son parte de la comunidad. Uno le pregunta a mucha gente, ¿y a qué restaurante tú vas? Pues chino, pues yo tengo uno cerca de mi barrio, yo voy ahí. Recientemente un colega me dice, es que yo creo que en Puerto Rico todo el mundo tiene un restaurante chino a menos de 10 minutos de su casa. Eso es como que tan obvio, ¿verdad? Hay veces que no tenemos otros negocios, pero todo el mundo tiene un restaurante chino cerca. Y yo creo que eso, ¿verdad? Es importante también recalcarlo. Luego del huracán María siguieron, como diría Bad Bunny, no se quitaron. Y después con la pandemia también. La pandemia fue otro golpe fuerte para la comunidad china en Puerto Rico y yo creo que en el mundo. No, y para los que nos escuchan, que tal vez nunca han estado en Puerto Rico, la comida china en Puerto Rico es otra cosa, es otro nivel dentro de todo eso. Yo creo que eso es uno, cada vez que voy a Puerto Rico, es una parada casi obligada. Parada en cualquier lado, porque lo encuentras en todos lados, ¿no? Dentro de todo eso y los visitantes dentro de todo eso. Pues mira, una de las cosas aquí dentro de lo que está pasando, ¿qué otros temas estás trabajando ahora específicamente? Pues tengo varios temas, ¿verdad? A veces uno quisiera tener más tiempo para investigar sobre la comunidad china. Sigo investigando en Puerto Rico, me interesa mucho la comunidad china en República Dominicana, en Cuba todavía. Una de las cosas interesantísimas, Puerto Rico no tiene un barrio chino, pero tiene muchos chinos. República Dominicana no tiene tantos chinos, pero tiene un barrio chino. Cuba casi no tiene chino y todavía mantiene un barrio chino. O sea que cuando uno compara el Caribe, Puerto Rico tiene muchos chinos, pero no tiene barrios chinos. República Dominicana tiene un número promedio de chinos, pero tiene un barrio chino visible. Pues, ¿qué caracteriza a la comunidad china en estos distintos países del Caribe, donde se habla español? ¿Cómo se distingue? Pues, yo creo que hay características particulares en cada lugar. El caso de Puerto Rico es bien particular. Usted lo acaba de decir con la comida. Yo creo que los chinos, ¿verdad? Han sido muy característicos con la gastronomía. De los pocos lugares que usted puede combinar la comida puertorriqueña con la comida china. Los mejores tostones con ajo dicen que lo hacen los restaurantes chinos en Puerto Rico. El mofongo con pepper steak, ¿verdad? Y yo creo que falta más cubrir ese tema de los chinos, inclusive hasta en otras partes de Estados Unidos, en la Florida, cómo se ha comportado ese movimiento migratorio que han hecho, eh, cuál ha sido su presencia económica, y además de eso, otros grupos de inmigrantes. Ujú. Yo creo que en Puerto Rico, ¿verdad? No se han estudiado otros grupos de inmigrantes que han aportado desde el siglo XIX. No solamente hablo del siglo XX. Yo creo que esa imagen ya un poquito trillada que nos han enseñado a nosotros en la escuela, de que somos una mezcla de indios, africanos y españoles, yo creo que somos mucho más que eso. En el siglo XIX llegaron ingleses, franceses, árabes, hasta japoneses a Puerto Rico, una comunidad pequeña de filipinos también, entre siglo XIX y siglo XX, los chinos de la carretera central, los mismos cubanos que llegaron a mitad del siglo XX, década del 60, 70, yo creo que hay que volver a estudiarlo, la aportación que ha ocurrido con esos cubanos de segunda y tercera generación en la isla, dónde están. Yo todavía me encuentro muchos estudiantes. Ay, mi abuela era cubana y llegó en la década de los 70 y los 80
Y le pregunto, ¿y tú qué sabes de la cultura cubana? O nada. ¿Y por qué? Mi papá me contaba, pero no he seguido ese camino. Yo creo que hay mucho más y muchos grupos de inmigrantes que aportan a la isla. Sí, no, que todas esas historias que hay que recorrer y el multiculturalismo, inclusive pensamos que una isla tan pequeña como Puerto Rico no es parte de, pero sabemos que hay mucha influencia que todavía no hemos investigado a su capacidad que deberíamos saber. Bueno, para terminar, los que están interesados en tu trabajo, ¿dónde pueden conseguir lo que escribes, tus libros, todo este tipo de cosas? ¿A dónde lo podemos referir? Tengo muchos artículos en internet, ¿verdad? En academia.edu, pero los libros mayormente se consiguen en las librerías de Puerto Rico, en Amazon también hay algunos, pero mayormente en las librerías de la isla, Norberto González, librería Mágica, etcétera, etcétera. Perfecto, pues doctor José Lee Borges, gracias por estar aquí en Lo Dijeron. Y este ha sido otro episodio de Lo Dijeron. They said it. Thank you for listening y hasta la próxima.